A continuación resolveremos el presente ejemplo referente al tema de mecánica de fluidos. El ejemplo trata de la comparación entre la presión ejercida por un elefante y la que ejerce una bailarina de ballet sobre el suelo. El ejemplo dice lo siguiente: calcular la presión que ejerce un elefante sobre el suelo cuando se apoya en una de sus patas y cuando se apoya en sus cuatro patas. Si su masa es de 3000 kilogramos y la huella de cada una de sus patas es aproximadamente un círculo de 15 centímetros de radio, comparar el resultado obtenido con la presión que ejerce una chica de 55 kilogramos que se apoya sobre la punta de uno de sus pies en una sesión de ballet, si la superficie en que se apoya la chica es de 11 centímetros cuadrados. ¿Quién ejerce mayor presión sobre el suelo? Tenemos entonces un interesante ejemplo sobre la determinación de presión ejercida sobre una superficie. Para resolver este ejemplo, consideremos primero los datos que nos dan en el enunciado. Nos piden entonces hallar la presión que ejerce un elefante sobre el suelo cuando se apoya en una de sus patas. Vamos a denotar esta presión como P sub E minúscula. Y también nos piden hallar la presión que ejerce el elefante sobre el suelo cuando se apoya en sus cuatro patas, que vamos a denotar como P sub E mayúscula. Nos piden también hallar la presión que ejerce una bailarina de ballet cuando se apoya en uno de sus pies en una sesión de ballet sobre la punta de sus pies. Este valor lo denotamos como P sub B mayúscula. Este valor lo denotamos como P sub B minúscula, que es entonces la presión de la bailarina de ballet apoyada sobre uno de sus pies. Nos dicen además que debemos considerar que la huella que deja el elefante sobre el suelo es aproximadamente un círculo de radio 15 centímetros. Por tanto, escribimos como R sub E, es decir, el radio del círculo que escribe el elefante como su huella, es igual a 15 centímetros, pero necesitamos este valor en unidades del sistema internacional, por lo que multiplicamos por un metro que se relaciona con 100 centímetros. Cancelamos las unidades de centímetros y obtenemos el valor para el radio de la huella del elefante igual a 0,15 metros. Nos indican además la masa del elefante, que es igual a 3000 kilogramos. De la bailarina nos indican también su masa, M sub B minúscula, que es igual a 55 kilogramos. No conocemos la forma exacta de la huella que deja la bailarina. Vamos a suponer que es aproximadamente elíptica, pero sí nos indican el área que deja la bailarina, que notamos como A sub B igual a 11 centímetros cuadrados. Tenemos que pasar este valor a unidades del sistema internacional, es decir, en metros cuadrados, multiplicando por el siguiente factor, un metro que se relaciona con 100 centímetros, pero vamos a elevar este cociente todo al cuadrado, con lo que obtenemos lo siguiente: 11 centímetros cuadrados por un metro elevado al cuadrado, que es un metro al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1, sobre 100 al cuadrado, 10.000 centímetros cuadrados. Cancelamos las unidades de centímetros cuadrados y obtenemos entonces que el área de la huella que deja la punta de los pies de la bailarina es igual a 1,1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Con estos datos entonces procedamos a resolver el presente ejemplo. Hallemos primero la presión que ejerce el elefante cuando se apoya sobre una de sus patas, que viene a ser entonces igual a la fuerza del elefante sobre el suelo sobre el área que ocupa el elefante. En este caso va a ser el área que corresponde a una sola pata. Esa fuerza del elefante, F sub E, es igual al peso del elefante, que es igual a la masa del elefante por el valor de la aceleración gravitacional. Nos indican el valor de la masa del elefante. Por tanto, el peso del elefante es igual a 3000 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor de la aceleración gravitacional. Y eso nos da que el peso del elefante es igual a
29.400 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de Newton. Por tanto, en la expresión para hallar la presión que ejerce el elefante apoyado sobre una de sus patas, decimos que esta es igual a el peso del elefante sobre el área que ocupa el elefante sobre el suelo, correspondiente al valor de pi por el radio de una pata del elefante elevado al cuadrado. Como la huella que deja el elefante es aproximadamente circular, la fórmula para hallar el área es entonces igual a pi por el radio de la huella del elefante elevado al cuadrado. Conocemos el valor del radio de la huella del elefante, entonces el área de esa huella es igual a pi por 0.15 metros al cuadrado. Y el valor del área es igual a 0,7069 metros cuadrados. Por tanto, reemplazando en la expresión anterior, tenemos que la presión del elefante sobre el suelo apoyado en una sola pata es igual a 29.400 newtons, todo esto sobre el valor del área, que es 0,7069 metros cuadrados. Y obtenemos finalmente el valor de presión igual a 415,90 por 10 a la 3 newtons sobre metro cuadrado, que son las unidades de pascales. Sin escribirlo en notación científica, esto es igual a 415.900 pascales. Vamos ahora a determinar el valor de la presión cuando el elefante se apoya en sus cuatro patas. Cuando el elefante se apoya en sus cuatro patas, la presión que ejerce el elefante sobre el suelo va a ser igual al valor de su peso, que es el mismo, o la fuerza que actúa por unidad de área, y en este caso tenemos que el área sobre el suelo que ocupa el elefante es entonces 4 veces el área que ocupa una sola pata del elefante, ya que como tenemos 4 patas, entonces vamos a tener 4 valores de área igual, y tenemos entonces que esa presión cuando el elefante se apoya en sus 4 patas es igual al peso del elefante, 29.400 newtons sobre 4 por el valor del área que ocupa una sola pata, que hemos hallado igual a 0,7069 metros al cuadrado, y eso es igual a 29.400 newtons sobre 0,2827 metros cuadrados. Efectuando este cálculo, tenemos que la presión que ejerce el elefante sobre sus 4 patas es igual a 103,997 por 10 a la 3 pascales, valor que podemos aproximar a 104,0 por 10 a la 3 pascales. Sin expresarlo en notación científica, esto es igual a 104.000 pascales. Podemos observar desde ya que la presión es menor cuando el elefante se apoya en sus 4 patas que cuando se apoya en una sola pata. Vamos ahora a determinar el valor de la presión que ejerce la bailarina de ballet apoyada en la punta de uno de sus pies. Tenemos entonces que la presión que ejerce la bailarina de ballet sobre uno de sus pies apoyada en una punta es igual al peso de la bailarina de ballet sobre el área, es decir, la punta del pie de la bailarina de ballet apoyada en el suelo. Y tenemos que la presión de la bailarina es entonces igual al peso de la bailarina, que es la masa de la bailarina por la aceleración gravitacional sobre el área de la punta de su pie. Conocemos estos valores, por tanto, reemplazamos en esta expresión y tenemos 55 kilogramos, que es la masa de la bailarina, por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración gravitacional, todo esto sobre el área de la punta del pie de la bailarina apoyada sobre el suelo, que hemos determinado anteriormente igual a 1,1 por 10 a la menos 3
metros al cuadrado. Efectuando entonces esta operación indicada, tenemos que la presión ejercida por la bailarina es igual a 55 por 9,8, que nos da 539 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que son las unidades de Newton, sobre 1,1 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Y finalmente tenemos que la presión ejercida por la bailarina sobre el suelo es igual a 490.000 newtons sobre metro cuadrado. En notación científica, esto es igual a 490,0 por 10 a la 3 newtons sobre metro cuadrado, que son las unidades equivalentes de pascales. Y aquí donde teníamos newton sobre metro cuadrado podemos escribir pascales también, que son las unidades de presión. Ahora bien, tenemos que comparar quién ejerce entonces mayor presión sobre el suelo. Para ello entonces hallamos la relación entre la presión que ejerce la bailarina sobre uno de sus pies, P sub B, y la presión que ejerce el elefante sobre sus cuatro patas, con sus cuatro patas sobre el suelo. Si reemplazamos los valores en esta relación, tenemos la presión de la bailarina, que es 490,0 por 10 a la 3 pascales, sobre la presión que ejerce el elefante sobre el suelo apoyado en sus cuatro patas, que es de 104,0 por 10 a la 3 pascales. Cancelamos las potencias y las unidades de pascales y obtenemos que esta relación entre la presión de la bailarina y la presión del elefante apoyado en sus cuatro patas es igual a 4,71, que podemos aproximar al entero 5. Por lo tanto, la presión que ejerce la bailarina apoyada en la punta de uno de sus pies es casi 5 veces la presión que ejerce el elefante apoyado en sus cuatro patas. De modo similar, si deducimos la relación entre la presión que ejerce la bailarina sobre la presión del elefante sobre una de sus patas, vamos a obtener el siguiente valor, de 1,18 a aproximadamente 1,2. Por lo tanto, la presión de la bailarina es ligeramente superior a la presión que ejerce el elefante sobre el suelo cuando se apoya en una sola de sus patas. Observemos cómo es mayor la presión cuando se reduce el área, en tanto que si se aumenta el área de contacto, por ejemplo, en el caso del elefante que se apoya en sus cuatro patas, la presión sobre el suelo, debido a su peso, se reduce con respecto a la presión que ejerce el mismo elefante con el mismo peso cuando se apoya en una sola de sus patas. Y observemos cómo los datos numéricos nos dicen que ejerce mayor presión la bailarina debido a el menor tamaño en el área de contacto entre la punta del pie de la bailarina y el suelo sobre el que se apoya. Podríamos pensar por intuición que ejerce mayor presión el elefante, pero como podemos observar de esos valores numéricos, ejerce mayor presión la bailarina. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre presión en mecánica de fluidos. Los invitamos a ver y a seguir estudiando los demás videos referentes a este importante tema de física clásica.